échale leña al fuego, 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 échale leña. Échale leña al fuego, échale leña. Aleluya. Échale leña al fuego. Gloria Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Mientras sale la palabra, Señor, pueda haber quebrantamiento, pueda haber, oh Dios, sanidad, conversión. Padre, y pueda cada uno de los que estamos aquí salir, oh Dios, sobreedificado en esa palabra y con más madurez espiritual de la que podemos tener. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas, encomendamos a tu siervo que lo va a exponer. Úsale, oh Dios, y que todos seamos bendecidos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro amado Sandy Reynoso con nosotros. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Iglesia, Dios te bendiga en gran manera. El Señor prosiga añadiendo bendición a tu vida, aleluya. Bendiciones divinas y humanas sobre ti. Bendito sea el Señor, aleluya. Y que sea prosperada tu vida siempre. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Puedes sentarte. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Como dijo el pastor en su oración, que desde la fundación del mundo ya el Señor había planificado que yo iba a estar aquí. Que no sea elocuente y no sea docto, pero el Señor dijo: a ti que te toca. Aleluya, bendito sea el Señor, amén. Aleluya, para poder seguir hablando de la grandeza del Señor en su palabra revelada a los hombres. Como decía la ministra Laura, muchos que quizás quieren estar, pero todavía el Señor no se le ha revelado. Esto que usted y yo tenemos, por misericordia y por gracia de Dios, a ellos no le ha sido revelado todavía. Así que gócese cada día, aleluya. Cuando usted puede venir a la casa, cuando usted recibe una palabra, gócese en ella. Amado, no menospreciemos la palabra de Dios. No menospreciemos nunca la palabra de Dios, aleluya. Este libro de las crónicas, el segundo libro de las crónicas, me ha enseñado tanto a atesorar, a añorar, a buscar del reino de Dios. Amén. A poner en práctica su palabra. Y seguimos con esta serie que ya casi está yendo a linderos finales, pero todavía nos toca estar aquí en pie. Amén. Seguimos hablando en esta noche del segundo libro de las crónicas. La semana pasada estuvimos hablando de, amén, el capítulo 33, de un rey muy bueno él, ¿no? De un rey pero muy bueno, que hizo tantas cosas buenas, ¿verdad? Ay, santo. No, al principio fue recio, pero al final, pues Manasés trató entonces de honrar al Señor. Vemos cómo inició conforme a como establece la palabra, que hizo tantas maldades y tantas cosas, que lo que su padre o su abuelo había sacado de Israel, su padre, él volvió a instituirlo y quizá un poco peor. Fue tanta la maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque se enorgulleció. Porque la cosa estaba tan estable. Hablábamos de cuando estamos tan estables, a veces como que se genera un cierto orgullo, porque yo soy el de la unción. Porque yo soy al que Dios le habla. Y tente cuidado, porque yo oro para que. Pero este orgullo lo llevó entonces a ser encadenado. Hablábamos que esas cadenas espirituales que él tenía de idolatría y todas esas cosas fueron entonces llevados al terreno físico. Dice que lo sacaron encadenado y tuvo que ir entonces a servidumbre. Amado, después de ser rey, que tenía potestad sobre tantas ciudades, sobre una nación, de repente entonces a ser encadenado en vergüenza y a servirle a otro hombre. Mire, eso es. Pero era necesario, porque entonces allí fue que pudo entender y reconocer
que el poder no era de él, sino del Dios Todopoderoso. Decíamos que fue tanta la idolatría que el pueblo se desenfrenó, el pueblo se descarrió totalmente. Al final, cuando él vio todo lo que había descuidado, quiso restablecer, quiso hacer una reforma, hizo algo, pero había algo todavía en el corazón del pueblo. También decíamos que a veces, aunque el líder se descarríe y el pueblo se descarría, es porque no había una intención de un servicio directo al Señor, sino que a veces servimos porque nos forzan a servir, no porque está la intención en nuestro corazón de servir. Porque hablábamos de que era como un termómetro en Israel, subía, bajaba. Si un rey bueno subía y ponía al pueblo a cumplir la voluntad, el pueblo cumplía. Pero de repente, si un rey malo subía, así mismo también se comportaba el pueblo. O sea que había un problema en el corazón del pueblo en ese entonces. Y no digo que no lo haya hoy, porque nosotros tenemos nuestros problemas y nuestras situaciones. Está bien, ellos vivieron sus situaciones, pero usted y yo hoy estamos viviendo la nuestra. Amén. Por eso tenemos que estar afianzados siempre en el Señor. Al final, él muere, pero aunque él murió, el pueblo siguió haciendo algo bueno, pero no como lo hacía antes. Y después de su muerte, eso fue en el capítulo 33, hubo una parte final que no toqué la semana pasada, pero hoy quiero tocárselo para concluir y sellar ya este capítulo 33, que fue entonces quien comenzó a reinar después de Manasés. Esto está verso 21 al verso 25. Leo la palabra en el nombre de Jesús. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Y oiga esto: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. ¿Qué dejamos a veces de legado a nuestros hijos? Lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo. ¿Qué dejamos a veces de legado en nuestra simiente, en nuestros hijos? Manasés hizo tantas cosas malas que al final quiso hacerlo bien, pero ya había una consecuencia de todo el pecado que él había hecho. Y esa consecuencia quedó demostrada en su hijo Amón cuando subió al poder. Vemos que su padre duró 55 reinando. Sin embargo, a este solo se le permitieron 2 años. Usted se imagina que... Y ahí en 2 añitos el pueblo volvió, mire. En 2 añitos el pueblo volvió y se descarrió totalmente. Comenzó a hacer nuevamente todo lo que hacía Manasés en principio. Una pandemia, pastor. Y yo decía, gracias al Señor, que el Señor a este hombre solo le permitió 2 años. Porque usted se imagina otros 50 años más con esto. Pero el Señor solo le permitió 2 años. Y dice, pero nunca se humilló. Algo que hizo Manasés, que aunque hizo lo malo, cuando Dios lo enfrentó, Manasés, aunque sea ya que tocó fondo, como dicen, que tocó lo más bajo, se humilló. Pero este hombre, su hijo, nunca quiso humillarse, no se humilló. Y por eso vio muerte de una manera atroz. Dice que aumentó el pecado en todo y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron. Dios usó a esta gente quizás para quitar a este hombre y que no siguiera propagando como propagó toda la idolatría que ya se había en un punto, hacía ya 50 y tantos de años que se había eliminado la idolatría, pero su padre volvió y aunque quiso ya al final de su vida eliminarla, todavía había algo arraigado. Pero qué bueno que Dios solo le permitió a este hombre 2 años. Ahora vamos a entrar en un hombre porque Dios permite como tantas cosas, pero viene entonces ese refrigerio. Ese refrigerio. A veces vemos la vida nuestra tan turbulenta, Laura. Ay, Dios mío, pero
Pero entonces viene un refrigerio de Dios para nuestras vidas. Y ese refrigerio fue nada más y nada menos que el hijo de Noé. No, fue Josías. Wow, qué tremendo. Después que matan a Amón, el pueblo se reúne, entonces matan a esos siervos que le dieron muerte a este rey malvado, y el pueblo entonces agarra a su hijo Josías y lo pone a reinar. ¿Y usted sabe cuántos años tenía Josías? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, verso 1, capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Wow, siempre me llena como de alegría el ver que todavía han pasado tantos años y se sigue mencionando a David. Habla de David su padre, o sea, que era un hombre recto. Seamos rectos de corazón, amado. Seamos rectos de corazón. Este rey fue un rey que comenzó a temprana edad. Pero si usted se fija, este rey también fue el cumplimiento de la promesa de Dios que Dios dio. Yo quiero que alguien me busque este texto y me ayude a leerlo, por favor. En primer libro de Reyes 13:2. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Léelo, Jairo, por favor. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Wow, gloria a Dios. Amados, yo tomé un dato muy importante acá. Esta profecía fue dada en un tiempo, y no fue hasta después de 300 y tantos de años que esta profecía se cumple. Y yo anotaba aquí y decía: Dios no se sujeta al tiempo del hombre. Dios no se sujeta al tiempo del hombre. Como yo le decía una vez a una persona, Dios no mandó a escribir la Biblia para él regirse por ella. ¿Qué tú estás diciendo, Sandy? Dios es perfecto. Dios mandó a escribir y permitió que se escribiera para usted, para mí, pero no para que él regirse por acá. Aleluya. ¿Por qué? Porque él tiene una multiforme gracia. Pero nos dejó a nosotros como una brújula hacia donde nosotros podernos dirigir. ¿Me entiende? Entonces, a Dios no vamos a encasillarlo a conforme a nuestra voluntad y como nosotros querramos. Nosotros tenemos que encasillarnos al tiempo de Él y a la voluntad de Él. Sí, porque a veces nos volvemos rebeldes y queremos que Dios haga sí o sí lo que nosotros queremos. Pero así no funciona el carácter del Señor. Y cuando nos volvemos así, que queremos que Él haga sí o sí lo que nosotros queremos, ¿sabe qué va a pasar? Entonces el Señor nos va a entregar a nuestro propio pensamiento. Y de repente nos vamos a convertir en lo que se llama, no digo que lo vayamos a hacer, sino que puede pasar si nos ponemos orgullosos. ¿Saben qué nos convertimos? En conciencia corrompida, y ahí sí es peligroso. Porque entonces, como dicen los viejos, ni sentimos ni padecemos. Todo está bien. Y llevándonos quien no nos trajo. Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que en este tiempo nosotros, todos los predicadores lo dicen, y yo creo que es así. Nosotros estamos como el microondas, pastor. Todo lo queremos rápido. Oiga, esta profecía se dijo y no fue hasta 300 y tantos de años que se cumplió, pero hoy no. Hoy nos profetizan las profecías más comunes que se andan dando y que al pueblo más le gustan. La casa. Hoy nos profetizan la jipeta, el carro. ¿Y sabe qué va a pasar?
No nos ponemos a hacer un plan de ahorro y trabajar para, sino como me profetizaron, yo voy rápido al banco a pedir un fiado. Dios mío, ¿qué dije? Entonces está bien, lo van a prestar, pero de repente no lo prestaron y perdí el trabajo. Porque yo quise adelantar esa profecía que Dios me dio, en vez de yo buscar presencia y prepararme y esperar en Él, adelantar esa profecía. Porque estamos como en microondas, queremos las cosas rápido, queremos que si no oraron, David, amado, David le ungieron como rey, no fue hasta después de 40 y tantos de años que pudo ser rey, después de muchas persecuciones y después de poder formar Dios en él un carácter. Amado, no importa que a ti te den una profecía hoy, tú tienes que esperar y filtrar por acá y esperar en Dios a que el tiempo, no intentemos nosotros forzar la profecía. Bendito sea el Señor. Cuando venimos nuevamente al arrepentimiento, pues el Señor lo hace. El Señor lo hace. ¿Y qué pasa? Volviendo al tema de Josías, comenzó a reinar a los 8 años, pero algo muy, muy poderoso. Josías comienza a sus 8 años, comienza a limpiar. Esto está desde el verso 3 hasta el verso 7. Comienza a hacer una reforma, comienza a limpiar el templo de toda idolatría, comienza a limpiar el pueblo. O sea, él está siguiendo los pasos que vio en su abuelo, porque él no vio esto en su papá. En su papá no lo vio. Este hombre nada más duró 2 años y lo hizo todo mal. En su papá no lo vio, en su abuelo. Josías comienza a limpiar la idolatría de la tierra escogida por Dios. Lo que su padre había afianzado, porque su padre Amón lo que afianzó fue a la idolatría, pastor. La afianzó. Sin embargo, este muchacho de 8 años comenzó a quitar, comenzó a limpiar una idolatría que estaba muy, pero muy arraigada en el pueblo. Muy arraigada. Este muchacho comenzó prácticamente a nadar, como lo he predicado antes, y lo voy a seguir diciendo, a nadar, Lisi, contracorriente. Comenzó a nadar en contra, porque todo el mundo estaba en idolatría, pero él dijo no, él solo. No siempre, vuelvo y lo repito, se lo dije y se lo seguiré diciendo, no siempre todo, aunque el curso tuyo, Joy, todos tengan la razón y tú estés nadando contra la corriente tú sola, no siempre aquellos que son todos van a tener la razón. Al parecer Josías comenzó a reinar, esto es muy importante, comenzó a reinar, comenzó a hacer la reforma, comenzó a limpiar de adentro hacia afuera. Pero nosotros hoy queremos limpiar de afuera hacia adentro. Primero queremos ir a la casa del vecino a limpiar cuando mi casa está totalmente en desorden. Queremos hacer que el vecino se organice para que las bendiciones desciendan. Pero, ¿y nosotros? ¿Para cuándo? Como dicen los muchachones. ¿Por qué digo esto? Porque si usted lee bien, dice que él comenzó a hacer esto en su ciudad, en su reino, pero después se extiende al reino del norte. Recuerde que hemos estado hablando en todos estos días del reino del sur, hemos estado hablando del reino de Judá, pero ya este hombre se sale de su entorno y comienza a hacer esa limpieza. Pero él comenzó en su casa primero. Él comenzó en su casa. Cuando hablamos de casa podemos transcribirlo, podemos verlo o podemos poner como ejemplo que es nuestra vida. Es mi vida primero la que yo tengo que organizar. En vez de comenzar a organizar la de Rubén, la de Rosa, que es la que estamos más cerca, que somos esposos, es la mía primero. Es mi integridad con Dios. Es la santidad mía con Dios primero. Yo no puedo intentar cambiar a aquel cuando yo sigo en un mismo desorden y quizá peor que antes. El cronista describe pues que parece que era un hábito de los judíos de buscar a Dios en todas las situaciones que fueran. Pero ¿qué pasa? También Dios busca que lo busquemos,
pero con la actitud correcta. ¿Cómo así? Vaya a segunda de Crónica, a segundo libro de Crónica 7:14. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Es el verso aquel que dice que lo pusieron muy de moda cuando comenzó la pandemia. Eso lo decía todo el mundo, pastora. Hasta el presidente. Oí que lo dijo. No. Segundo libro de Crónica 7:14. Amén. Ahora sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Había entonces requisitos que cumplir. Dios es misericordioso y todopoderoso, pero por algo Él, no para Él, sino para nosotros, nos dejó este testimonio, o sea, la palabra de Dios. Entonces, la actitud correcta es que el pueblo se humille, que el pueblo vaya en oración humillado, no como hizo el fariseo. Usted sabe la historia del fariseo y publicano, no tengo que decírsela. El fariseo no alcanzó en ese momento, o no alcanzó perdón, pero el publicano, que supuestamente era lo desechado, alcanzó perdón. ¿Por qué? Porque tuvo la actitud correcta delante del Señor. Entonces el Señor quiere que nos humillemos, pero también que vayamos con una actitud correcta. Si usted busca y ve, este hombre quemó, conforme a como decía la profecía, en el altar los huesos. ¿Usted sabe de quién? Para cumplir la profecía, los huesos de los sacerdotes que ofrecían sacrificio a los ídolos. Y yo aprendí y escribí aquí. Pues la reforma de Josías no solo buscó eliminar las cosas pecaminosas, sino también a las personas que la promovieron, porque los ídolos y la idolatría no llegaron por sí solitas allí. Las cosas no llegan por sí solas, siempre hay uno que va a ser cabecilla. Siempre hay uno que va a promover y va a insistir en que eso se haga. Ahora yo entiendo, ¿se recuerdan cuando pasó lo de Amalek? El Señor le dijo a Saúl, con todo, mira, con todo, hasta los animales, no me lo deje vivo a ninguno. Es porque hay cosas que hay que arrancarla de raíz, porque tú puedes hacer desaparecer. Voy a poner así para que lo podamos entender un poquito mejor. Tú puedes darle un consejo a una persona, porque quizás tú ves que tiene una actitud que no es correcta, ya sea en lo financiero, ya sea en su vida matrimonial, ya sea en lo espiritual, en cualquier cosa que sea, que a tu entender y conforme a la palabra no está bien. Tú puedes darle un consejo y de repente te va a decir sí. Un sí quizás para salir de ti. Pero lo primero que debemos es de estar convencido interiormente de que tenemos tal situación y que queremos cambiarla. Cuando uno va a un psicólogo con tal situación, el psicólogo pregunta, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás seguro? ¿O tú estás segura? Es porque debemos de tener una intención desde el corazón de que las cosas se hagan, que salgan bien, que salgan diferentes a como alguien decía por ahí. No podemos alcanzar algo diferente haciendo lo mismo siempre. No vamos a poder alcanzar. Entonces, esto era como un ejemplo. Se erradicó totalmente a estos sacerdotes que promovían la idolatría en el pueblo de Israel. Los sacerdotes que fueron responsables de tales prácticas. Como decía, aunque se quite físicamente algo, si no se trabaja directamente en la persona, el pueblo iba a volver
a lo mismo. Había que trabajar directamente, quitando el mal, como dicen, desde... Mi papá dice, el pamo con tiempo tiene cura. El pamo con tiempo tiene cura. O sea, hay cosas que hay que hacerlo desde la raíz para poder eliminar todo. Del 8 al 13 dice, después de su esforzada campaña para limpiar a Judá y a Israel de la idolatría, ahora comienza y se esfuerza en volver a reparar el templo que ya otra vez lo tenían totalmente abandonado. Él quiso comenzar esa reforma como lo hizo Ezequías en 2 de Crónicas 29, ¿recuerdan? Y lo comenzó a hacer y comenzó a delegar funciones y la gente comenzó a trabajar. Pero algo que me impacta mucho es que este muchacho, recuerdan que en tiempo pasado les dije que los reyes, cuando lo iban a instituir como rey, se le daba lo que es el testimonio, o sea, la ley, lo que ellos le llaman la Torá. Pero no fue, él comenzó a los 8 años, pero no fue hasta los 18 años que él encontró. ¿Sabe qué fue lo que encontró entonces? En el templo, ni siquiera él, lo encontró un sacerdote. Hilcías encontró el testimonio. Allí encontró el libro de la ley. O sea, yo aprendí, dije, wow, era tanta la intención de este hombre de hacer las cosas bien delante de Dios que comenzó a trabajar, pastor, de a oída, con lo que le decían, porque no tenía el libro de la ley, el testimonio para dirigirse. Él comenzó a trabajar. Cuando tenemos la intención de trabajar para Dios y hacerlo perfecto delante de Dios, wow. ¿Qué pasa? Él lo estaba haciendo bien. Según yo estuve estudiando, los judíos tienen dos formas de aprendizaje, que se llama la Torá escrita y la Torá hablada. Él comenzó a reinar con la Torá hablada, porque la escrita estaba desaparecida. El pueblo se desenfrenó tanto que cerraron el templo y todo se desapareció. No tenía un manual de cómo regirse. Y él comenzó a trabajar de corazón delante de a hacerlo bien, porque quería hacerlo bien. Pero lo duro fue cuando encontraron el libro, que él comenzaron a leerlo. Ay, ahí fue lo grande. Yo considero que este hombre, cuando escuchó eso, se puso la mano en la cabeza. Ay, pero ¿y qué fue? Dice que cuando él escuchó lo que decía el libro, lo que estaba escrito, rasgó su vestido. Esto de rasgar los vestidos significa humillación. Rasgó su vestido. ¿Y sabe qué pasó? Pero rápido mandó a consultar a un profeta. Dice que era una profetisa. Y la profetita entonces le mandó a decir algunas palabras dentro de ella, que qué bueno que él se rasgó y que Dios vio el arrepentimiento que él tenía de corazón, porque fue de corazón que lo hizo. Pero le dijo, yo te voy a librar a ti, pero ellos van a tener problemas toditos. Yo te voy a librar a ti porque tú te arrepentiste de corazón, pero para ellos, como dice Miguel, va fuego. Para ellos va fuego. Y este hombre, aún así, aunque Dios le mandó a decir eso, no se agarró de mano y dijo, no, para todo el mundo va fuego, pues yo voy a seguir tranquilo con mi vida sirviendo a Dios. No. Él comenzó a instar al pueblo a acercarse a Dios y hizo un pacto delante de Dios de hacer las cosas bien. ¿Tú te has comprometido con Dios de hacer las cosas bien? ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros con Dios? ¿O te has comprometido con hacer las cosas? Porque Laura se para aquí y dice, hay que hacerlo porque la pastora dice, o es que hay una intención del corazón de nosotros comprometernos con la obra del Señor. Este hombre tuvo una intención del corazón de comprometerse con la obra. Y lo que sigue más adelante es que, como hizo, creo que su abuelo más atrás, él agarró de su propia hacienda. ¿Y sabe qué pasó? Le dio al pueblo para entonces hacer el sacrificio conforme a la ley, como tenía que hacerse. Y el Señor volvió a dar por lo mismo de su propia hacienda.
El Señor vuelve y nos habla de lo mismo, de tu propia hacienda. ¿Cuál es la siembra? Que no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, pero aquí vemos conforme a la palabra. Nos gusta mucho que el Señor nos dé y que nos bendiga y ¿Y mi compromiso con el Señor cuál es? Este rey se comprometió de su propia hacienda, de lo suyo propio, dio para que el pueblo sacrificara delante de Dios. Lo bueno de este hombre es que él entendió todo lo que el pueblo arrastró desde tanto tiempo, pero él oró delante de Dios. Dios lo escuchó y quiso hacer lo correcto delante de Dios. El capítulo 35 dice que él celebró la Pascua. Después de todo esto, de celebrar la Pascua, con todo el orden y dedicación a Dios, el cronista relata que no hubo una celebración tal desde los tiempos de Samuel, el profeta. Y mire que Salomón hizo un gran sacrificio. Su abuelo aquí también hizo un gran sacrificio. Pero dice que como desde los tiempos de Samuel, no hubo holocausto. O sea, todo en orden, la cantidad, cada quien en su sitio, como todo correcto. Además, la particularidad de que aquí estaban unidos también con el reino del norte, porque estaban celebrando esta Pascua. Este sacrificio no era ellos solos, ellos fueron también. Josías fue al reino del norte y lo hizo encaminarse nuevamente a Dios. ¿Por qué el reino del norte? Porque había habido una invasión que dejó muy debilitado al reino del norte. Entonces ellos andaban como sin rumbo, sin cabeza, no tenían nadie que lo dirija. Y Josías aprovechó, o el Señor a través de Josías, aprovechó esa situación para acercar nuevamente el reino del norte a Dios. Porque si el reino del sur se había descarriado, que era el que estaba un poquito más santo, imagínense ustedes después de acá, el reino del norte. Esa gente andaban, como decía, hacían lo que bien le parecía. Pero el Señor, porque el Señor siempre nos tiene en cuenta, aprovechó esta oportunidad para acercar el reino del norte hacia Él. Cuando Dios se nos revela al corazón, escribí aquí, todo lo queremos hacer con excelencia para Dios. Pero solo cuando Dios se nos revela al corazón. Muerte, y con esto cierro por hoy, la muerte de Josías. Todo estaba bien. Amado, el muchacho estaba, mire, de viento en popa. Hizo una gran reforma, acercó el pueblo del norte, el pueblo del sur, lo acercó a Dios, todo chévere, todo bien. Pero había una situación aquí en el verso 20 y verso 27. ¿Me pueden ayudar? Ajá. Verso 20 al verso 27. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Aquí hay un problemita, pero serio. Ahí dice que él subió contra Judá o contra Israel a pelear. El Señor me decía, deja de ir a casa ajena a buscar pleitos. Esos pleitos no son tuyos. Cada quien tiene que vivir sus experiencias. Sin embargo, este rey le dice, óyeme, yo no tengo nada contra ti, yo no he subido en contra ti, yo voy contra aquel rey porque quien me mandó, oiga un impío diciendo esto, pastor, le predicó al mismo, quien me mandó por Jehová, el asunto no es contigo, apártate, que yo voy a cumplir un mandato que a mí me mandaron. Y este era el que estaba bien. Ay, Dios mío, aleluya. Por eso vuelvo y le repito y le recalco, el que se cree estar firme, cuídese, mire, cuídese que no caiga. Cuídese, aleluya. Cuídese de la comodidad, cuídese.
de que ya usted todo lo sabe, de que usted tiene una revelación poderosa, de que usted ora. Cuídese, aleluya. Oye, apártate, no es contigo el pleito. No fue a tan de ti que me mandaron. Yo considero el muchacho con todo su vigor, medio orgullosito, ¿no? Porque Jehová está conmigo, yo soy de los judíos, yo tengo la unción del santo sobre mí. El muchacho no obedeció aún a estas palabras. Y fue entonces en contra de este rey. ¿Y sabe qué pasó? Dice que los arqueros lanzaron su flecha. Y nada más oyó cuando gritó: ¡Ey! ¡Corre, sácame de aquí que estoy mal herido! ¡Sácame! Lo sacaron del campamento. ¿Y sabe qué pasó con este hombre? Murió. El Señor dijo que él lo iba a sacar, pero él como que lo buscó más rápido de la cuenta. El Señor le dijo: yo te voy a librar, viene un castigo para Israel, para Judá, por cuanto se descarriaron por todo lo que hicieron. A ti, como tú te has inclinado hacia mí, yo no voy a permitir que tú pases por ese castigo mío. Pero él lo buscó más rápido, él quiso irse más rápido de la cuenta. Y el Señor sigue hablándonos en cuanto al orgullo y la comodidad. Cuando entendemos que estamos tan bendecidos y prosperados y en victoria, tenemos que volver a ver cuál es el aguijón que el Señor nos ha dejado para entonces bajar la cabeza y decir, como le dijo el Señor a Pablo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Qué pena cuando queremos tomar decisiones en nuestra propia sapiencia, en nuestra propia opinión, y decimos: porque el Dios que le habla al pastor es el mismo Dios que me puede hablar a mí. Hay un principio que últimamente ustedes me han oído hablar mucho de lo que es honra. Tenemos que aprender a honrar los mantos. Tenemos que aprender a honrar la palabra del Señor por quien vino. No importa que sea por un niñito de la iglesia. Aprende a honrar y a obedecer esa palabra de Dios. Este hombre, por no obedecer a la palabra de Dios, porque supuestamente, diciendo yo, venía de un impío. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí si el que tiene la unción soy yo? Tú no. El que tiene los códigos soy yo. Tú no tienes estos códigos que yo tengo. ¿Cómo dices que tú me estás hablando a mí? No. Eso es que tú crees que yo te tengo miedo. Sin embargo, el ungido soy yo. Vamos a darle batalla. La batalla se la dieron a él. Obedezcamos en todo tiempo al Señor. Con esto el Señor nos enseña que el Señor quiere más obediencia que sacrificio. Ponte de pie, iglesia. Más obediencia que sacrificio. A veces sacrificamos tantas cosas y creemos que estamos bien, pero entonces somos desobedientes. Somos lengua suelta. Somos mala paga. Ay, Dios mío, nos robamos el cable. Nos robamos la luz. Sandy, no siga hablando. Ay, Dios mío, la sierva dio un código fuerte aquí. ¿Cuántos tienen en su celular rompeclave? Levante la mano para que el Señor se la corte. Yo vi un meme así. Levante la mano para que el Señor se la corte. Amado, como dicen los muchachos, uno se ríe, pero es verdad. Hay cosas que nosotros entramos en la onda y queremos hacerlo porque es fulanito, pero a nosotros no nos compete hacer eso. No nos compete. No nos lo permite el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Y sabe qué es ser cristiano? Esclavo de Cristo. Padre amado, gracias. Porque me ha permitido hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Que estas palabras sigan obrando en mi vida, así como también en la vida de cada uno que pudo escucharla, ya sea presencial y a través de las diferentes plataformas, Señor, y cuando sea escuchado, ahora o después. Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser humilde de corazón.
Señor, a ser obedientes, aleluya. Que no creamos, Señor, que porque ya hemos alcanzado algo de tu gracia, de tu misericordia, lo sabemos todo. Padre, quita todo orgullo de nuestras mentes, de nuestro corazón, que podamos ser humildes en todo tiempo y bajo toda situación, Padre amado. Señor, ayúdanos a quitar toda idolatría de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Padre amado, aleluya. Que podamos pararnos en los caminos, Señor, preguntar cuál es la senda antigua y caminar en ella, caminar por ella. Comenzar a practicar, Señor, y hacer todos tus mandatos conforme a como tú quieres que hagamos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo. Aleluya. Bueno, amado, al escuchar la historia de Josías y ver el inicio, de verdad que uno como que tiende a ver en la vida de Josías como un final diferente, ¿verdad que sí? Yo veía a Josías, sobre todo la primera vez que leí la historia, terminar sus días viejito, rodeado de hijos, de nietos, de muchas cosas. Pero murió, como quien dice, a mitad de sus días, o no sé. Nosotros podemos empezar bien y podemos estar bonitos, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos, las decisiones que tomamos, con quién nos juntamos, con quién nos asociamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada día. Porque a veces, y creo que fue el pastor Freddy Zacarías que predicó el otro día, a veces creemos, como no nos pasa nada malo, creemos que todo está bien, como que algo así decía el pastor Freddy. Pero es importante que cada día nosotros sepamos escuchar lo que Dios nos dice. Y aún este hombre que era Faraón Necao, ¿verdad? Él le dijo, fue Dios que me mandó, quítate del medio. Y ni así escuchó. Así que, amados, seamos precavidos, seamos sabios, entendamos, aprendamos a escuchar la voz de Dios para que cuando realmente tengamos que quitarnos del medio en cuanto a algo, no meternos en donde no nos han llamado, pues nos quitemos simplemente y que Dios haga su perfecta voluntad. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche por su palabra. Yo sé que esa palabra queda en cada corazón y Dios a cada uno nos habla. Amén. Cada persona atraviesa por momentos, por dificultades, por victorias, y en ese momento Dios es propicio para hablarte, para que tú seas precavido en tus decisiones. Oremos al Padre. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este día tan especial en el cual, Señor, tú nos has permitido, Dios, estar en pie. Gracias por lo que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, oh Dios, porque aprendemos, Señor, de tu palabra. Tú nos instruyes como a hijos para poder tomar decisiones correctas, Señor. Mira nuestras vidas espirituales, mira nuestros corazones, mira, Señor, nuestras decisiones a tomar cada día. Te pedimos que tú nos dirijas y que tú, Señor, cada mañana abra nuestros oídos para hacer, oh Dios, tu perfecta voluntad. Encomendamos a ti nuestras vidas, Señor, nuestro ser. Mira este pueblo que va a sus hogares, cúbrele y guárdale. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado Dios, les bendiga y les guarde en esta hora. Salude a su hermano y dígale que le ama en Jesús. Aleluya.